Muchos son los desafíos de los embajadores del reino, y todos ellos debemos enfrentarlos con firmeza y valor. Dios ha llamado a correr en sus caminos. Todos inician el recorrido, pero lamentablemente no todos terminan la carrera. Para concluir este camino se necesita espíritu, carácter, condición física y disciplina. De nada vale querer ganar y tener el propósito de conquistar naciones con un cuerpo cansado y deprimido. Dios necesita obreros fuertes con determinación. Esta carrera es para toda la vida y es nuestra responsabilidad que el cuerpo dure el tiempo que necesitamos y no se canse en mitad de camino. Nosotros, los hijos de Dios, corremos como los que saben cuál es su meta. Peleamos no dando golpes de ciego, sino disciplinando nuestro cuerpo hasta tenerlo totalmente bajo el dominio. Porque el que lucha, de todo se extiende. El atleta se niega de muchas clases de comida y de muchas actividades, que en sí no son malas, disciplinándose al máximo con una dieta y un horario para ganar la requerida fuerza y habilidad física y así ganar el premio en esta carrera. Unos lo hacen por una corona que se marchita. Nosotros lo hacemos por un galardón eterno e incorruptible. ¿Es en serio? ¿Hemos entendido el llamado? Nadie va a una competencia sin preparar el cuerpo para la carrera. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido llamados para una competencia para toda la vida? Mi gente, un soldado de plástico no gana batallas. Un entrenador tolerante no gana campeonatos. Tenemos que vernos como guerreros, siempre en campaña, como atletas que se lanzan hacia la meta. No sea que después de haber sido ejemplo para muchos, terminemos siendo descalificados. Señores, el desafío continúa. Buenas noches, familia del Señor, bendiciones para sus vidas. Gracias por estar nuevamente conectados en este desafío Embajadores del Reino. Para nosotros, un privilegio, como siempre les he comentado, estar aquí y poder ser un instrumento de Dios para sus vidas en todos y cada uno de estos programas. Hemos estado conversando en esta segunda temporada de Desafío Embajadores del Reino acerca de lo que significa tener una vida saludable. Programas que han sido con un contenido espectacular, con personas con autoridad para hablar acerca de estos temas. En el último programa estuvimos conversando acerca de ese síndrome del corazón roto. Les confieso que yo me quedé sorprendida de ver cómo una emoción fuerte, cómo altos niveles de estrés, cómo angustias pueden llevarnos a experimentar síntomas tal cual como si estuviésemos sufriendo un infarto al miocardio. Que Dios nos guarde. Por eso, en este programa, que les aseguro va a ser de gran bendición a su vida, que va a traer luz y entendimiento en muchas áreas de nuestras vidas, hemos visto y considerado que es importante ir un poco más profundo. Y por eso en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la sanidad espiritual, que va un poco más allá, que va a la raíz de lo que puede emocionalmente nuestro cuerpo experimentar y mantenernos anclado y no nos deja avanzar. Y para eso hemos invitado a un pastor de la casa con autoridad en el tema, para que nos pueda en esta noche compartir e impartir, porque esto es una impartición en el Espíritu, acerca de lo que significa la sanidad espiritual. Y le damos la bienvenida a nuestro amado pastor Javier Bernal. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora. Gracias por acompañarnos en esta noche y poder todos recibir de lo que el Señor ha depositado en su vida para ayudarnos. Me incluyo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno. Así que bienvenido, pastor. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, pastora. Y sí, es un privilegio poder impartir de lo que Dios nos da. Porque Amén. Para eso Dios nos da los dones, para eso Dios nos da para edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Amén. Fíjese, pastor, en programas anteriores
Hemos tenido invitados que han conversado, doctores, acerca del área de cómo funciona el cuerpo, psicólogos de cómo funcionan las emociones, el alma. Pero hoy queremos dar inicio a algo más profundo que es en el espíritu. Explíquenos un poco esto de cómo funciona nuestro cuerpo. Qué importante, mi amada pastora, el término que se usó, sanidad espiritual, porque muchos de los que nos están escuchando pueden preguntarse, y tú te puedes estar preguntando en tu casa, ¿es espiritual la sanidad? Claro que es espiritual. ¿Por qué es espiritual, pastora? Porque nosotros estamos conformados. Dios nos diseñó como unos seres trifuncionales, es decir, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y cuando nosotros como seres trifuncionales funcionamos de manera perfecta como Él nos diseñó, nosotros estamos de alguna manera manifestando esa naturaleza que nosotros portamos, que es la de su Hijo. Cuando esa naturaleza de alguna manera empieza a haber como un cortocircuito en ella, es decir, que no estamos funcionando como seres trifuncionales, es cuando nosotros podemos estar en presencia, mis queridos amigos, mi querida pastora, en un tema de sanidad. Y definitivamente, pastor, cuando esto sucede, que no estamos funcionando, ¿verdad?, en estas tres áreas, como usted mismo lo acaba de exponer, ¿cuáles son las consecuencias que las vidas afrontan a raíz de no manejar o no tener entendimiento de esto? Ok, muy importante. ¿Cuál es la consecuencia principal? Se rompe de alguna manera ese diseño que Dios hizo en nosotros y comienza a haber un conflicto en nuestro ser. ¿Cómo un conflicto? El alma empieza a querer gobernar en nosotros. Y el alma nunca fue diseñada por Dios para gobernar, sino para expresar. Lo que fue diseñado para gobernar fue nuestro espíritu. Dios gobierna a través del espíritu. Amén. Entonces, cuando estamos en presencia de algún conflicto emocional, de alguna enfermedad emocional, a nivel del alma, de nuestra alma, esa trifuncionalidad se rompe, porque el alma quiere empezar a gobernar. Un ejemplo de alma que gobierna, cuando nosotros nos regimos por nuestras emociones, es decir, por lo que nuestro corazón dicta. Y otra consecuencia en nosotros, mis queridos amigos y pastora, cuando nosotros nos ponemos en posición de víctima, es porque el alma está gobernando. ¿Y cuál es el diseño entonces del alma en el cuerpo? Es como una puerta. En el mundo espiritual es como una especie de puerta. Su función es permitir que el espíritu fluya a través de nosotros. En el mundo espiritual nosotros funcionamos como uno solo en Cristo. Fíjense, dice la Escritura que nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Amén. La pregunta que te puedes estar haciendo y que nos podemos hacer, ¿qué parte de nosotros está sentado con Él en los lugares celestes? Entonces, ahí entra la trifuncionalidad. Es decir, es todo nuestro ser operando como uno solo en Él. Entonces, cuando hay una enfermedad a nivel del cuerpo, hay una enfermedad a nivel del alma, entonces hay un cortocircuito, es como que se corta esa conexión y el alma pierde esa capacidad de ser esa puerta para que el espíritu pueda fluir. Entonces, de esa manera, pastor, el alma puede ser esa herramienta donde el espíritu puede fluir, según lo que usted nos está comentando, Sí. y pueda entonces plasmarse o manifestarse a través de nosotros. Así es, eso ¿Sí? es correcto. A través de emociones correctas. Correctas, ¿Correcto? exacto. Mire, pastor, ¿el alma se puede contaminar? Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, hay un pasaje en la Escritura donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Es decir, nosotros podemos contaminar el alma. ¿Y cuándo se contamina? ¿Cómo sabemos que el alma está contaminada? Hay un pasaje que Cristo le da una lección a los fariseos, a la religión del momento, cuando ellos hacen mucho hincapié en lo externo, ¿no? Y Cristo le dice, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. La pregunta es cómo
se contaminó el hombre. De alguna manera, ¿cómo nosotros podemos contaminar nuestra alma? Indudablemente llegamos a la conclusión que es con enfermedades del alma. ¿Cómo una enfermedad del alma? ¿Cómo es una enfermedad del alma? Un ejemplo, el odio es una enfermedad del alma, el rencor, el rechazo. Es decir, son situaciones que indudablemente son antidiseños, que las tinieblas usan para corromper nuestra alma. Y en otras oportunidades hemos conversado, pastor, que el alma, o sea, todo eso que se vive a nivel del alma, esas emociones como el odio, la rabia, se manifiestan también en enfermedades físicas. ¿Cómo no? En nuestras vidas. Sí, Señor. Producto de lo que usted está conversando. Eso es correcto. Claro, hay enfermedades físicas que tienen la manifestación en nuestras emociones. Por eso es que uno de los conceptos fundamentales de sanidad, de sanidad integral o sanidad emocional o sanidad espiritual, es nosotros de alguna manera educar nuestras emociones, es de alguna manera configurar nuestras emociones. Porque recordemos, queridos amigos, que nuestras emociones las diseñó Dios. Dios diseñó el alma, es como una cajita, Dios diseñó el alma y ahí colocó nuestras emociones. Las tinieblas no colocan emociones en nosotros, la función es corromperlas. Así es. De manera tal que cuando esto sucede, el hombre está totalmente distorsionado del diseño de Dios. Correcto. Distorsionado de lo que el Señor creó desde el principio. Correcto. Amén. Así entonces, ¿por qué es necesario entonces limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? Para que nosotros podamos funcionar uno solo con Él. Amén. Fíjense que Jesús hablaba mucho de sanidad. Jesús le decía a la gente, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es decir, porque el alma no sanado, un alma no sana, puede ser un estorbo para la manifestación del Hijo de Dios en nosotros. Por eso es que el tema de sanidad es un tema de luz. Es decir, nosotros si caminamos en luz, si tenemos comunión con la luz, fíjate que el apóstol Juan dice que si estamos en luz, nos amamos unos a otros. Amén. Quiere decir que la manifestación de un alma sana, de una persona que está en luz, es el amor. Amén. Entonces, cuando no amamos por diferentes situaciones, por rechazo, por abandono, por rencores en nosotros, por diferentes manifestaciones, entonces nosotros no estamos caminando esa luz. Entonces la luz es sanidad, en que la luz de Cristo se manifieste dentro de nuestro ser. Eso habla de sanidad. ¿Cómo se manifiesta eso, pastor? ¿Cómo es una vida con un alma contaminada? ¿Cómo vive su vida diaria? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones de una vida que cuando nosotros la vemos digo, wow, definitivamente hay algo que no está caminando bien en esa persona? Sí, síntomas tales cuales como una enfermedad física. Un ejemplo, podemos ver personas que son sumamente conflictivas, personas que les cuesta mucho relacionarse con otras personas que todo lo ven malo, todo lo ven negativo. El origen de eso, indudablemente, primero es espiritual. Mire el ejemplo que les voy a poner. No hace mucho yo estuve en una consejería, estoy tratando un matrimonio y este matrimonio estaba presentando problemas. Y el problema principal era en el hombre. El hombre de alguna manera no quería trabajar, no quería esforzarse, quería controlar todo. Y en un momento de la consejería, el Espíritu Santo trajo a memoria de esta persona una palabra que soltó su papá en un momento, en un conflicto con la mamá de esta persona. Me contaba esta persona en plena consejería que me decía que el papá le dijo, a ti te va a quitar los reales todos los hombres que vas a conocer después de mí. Wow. Y la mamá de esta persona, de este muchacho, le dijo, no, a mí el único que se me lo va a quitar es mi hijo. Entonces, años después, 25, 28 años después, este muchacho le estaba costando trabajar, producir. Y le estaba quitando el dinero a su mamá. Esto estaba creando un conflicto emocional en el matrimonio.
Cómo el Espíritu de Dios trajo a luz Wow. y esta persona pudo arrepentirse, renunciar. Entonces eso nos hace entrar en otro código espiritual de sanidad. No sé si mencioné el primero. El primero es que no podemos sanar algo que no conocemos. Pero hay un segundo código muy importante, y es que el alma no puede ser sanada desde el alma, sino desde el espíritu. Ejemplo, lo que acabo de mencionar. Hay herramientas preciosas, la psicología es una herramienta Valiosa. necesaria, muy valiosa. La psicología estudia el alma, pero la psicología no tiene la herramienta para, desde el espíritu, poder sanar al alma. Así es. O sea, la psicología nos permite ver el síntoma, ¿me hago entender? Pero ahí entra el espíritu. La medicina nos ayuda a nosotros a sanar el cuerpo. La alimentación, todo lo que se vieron en los desafíos anteriores, muy importante. Pero es el espíritu el que interviene en ese proceso de sanidad. Amén. ¿Por qué, pastora? Porque el espíritu corre velos en nosotros. Y el alma como puerta, el alma como decodificador del espíritu. Al haber sanidad se corre ese velo. Entonces nosotros podemos internamente, la luz que hay en nosotros, porque ya somos portadores de esa luz, nosotros podemos ver que no está bien. Amén. Usted acaba de decir que, como citar la palabra que dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestras bocas. Correcto. Por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Cómo hacer, pastor, para terminar de sacar, para sacar todo lo que está dentro de ese corazón, dentro del alma? ¿Cómo se hace? Es una rendición total. Pero hay una palabra que yo defino y que tiene que ver mucho con ser conscientes. El mundo espiritual tiene que ver con nosotros ser conscientes de quiénes somos nosotros y qué naturaleza portamos. Cuando nosotros caminamos en la luz, cuando nosotros le damos permiso, mira esto, pastora, el Espíritu Santo no es controlador, el Espíritu Santo gobierna, Dios gobierna. Eso quiere decir que nosotros le damos acceso, le damos permiso al Espíritu Santo para que pueda entrar en lo profundo de Amén. nuestro ser. Cuando nosotros le permitimos a Él que entre en lo profundo de nuestro ser, nosotros vamos a empezar a experimentar lo que significa que su luz se expanda en nosotros. Le pongo un ejemplo a nuestros amigos. Supongamos el rey David. David decía, examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Y tú debes permitirle, querido amigo, amiga que nos escucha, tú debes permitirle al Espíritu Santo, decirle que te examine. Examina mi corazón. ¿Qué hay? ¿Por qué yo tengo estas reacciones? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué soy a veces tan intolerante? Porque Dios no nos diseñó así. Entonces ahí entra el papel del Espíritu Santo en nosotros, como esa guía, como ese ayudador, como ese consejero. No sé si alguna vez le ha pasado. Claro. Ninguno de nosotros estamos exentos a ser heridos. Así es. Siempre el Espíritu Santo, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos puede guiar, que nos puede hacer ver cuando cometemos errores y que tenemos la oportunidad de ir al Señor, pedir perdón, que son llaves espirituales bien poderosas, ¿no? Para comenzar a sanar el corazón. Así Ahora es. bien, pastor, le voy a hacer unas preguntas que tengo por aquí. Estos antidiseños que estamos conversando de mantener raíces de amargura, desconfiguran definitivamente todo nuestro ser funcionalmente. Entonces, de allí parte, mis queridos y amados hermanos, el principio de que necesitamos sanidad para poder avanzar y no quedarnos como en esos ciclos repetitivos, no quedarnos, como quien dice, trabados en algo que no nos deja avanzar, porque siempre va a venir esa situación que va a hacer que nuestras emociones se desborden, ¿cierto? Correcto. Entonces, yendo un poco más profundo todavía a los inicios, y cuando estamos conversando, hacía memoria del huerto,
huerto de Edén. ¿Qué se rompió en el huerto de Edén, pastor? Para que esto pudiera, como que dice, generacionalmente afectar. Ok, qué importante. Debemos aclarar, querido amigo, querida pastora, que como dice Pablo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra, es una fotocopia. Y cuando nosotros nos conseguimos a Adán y Eva en el huerto representa de alguna manera el propósito de Dios en nuestras vidas. El huerto de alguna manera es una representación de nuestro espíritu. El huerto de alguna manera es una representación de nuestra alma, de nuestro ser interior. ¿Qué se rompe en el huerto? Se rompe, se pierde, es la palabra correcta, se pierde la imagen de Dios en el hombre. Por eso vemos más adelante en el Nuevo Pacto que Pablo menciona que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces quiero hacerte una pregunta, ¿qué se perdió? ¿Qué se perdió? La imagen de Dios en el hombre. Entonces cuando esa imagen se pierde, es cuando el alma es corrompida, el alma es contaminada, el alma es afectada. Y el hombre pierde esa capacidad de poder gobernar sobre sus emociones. Le pongo un ejemplo. Una persona sin la manifestación de la imagen de Cristo en su vida va por una vía, va por una carretera y alguien se come un semáforo. Hoy me pasó cuando venía. Estaba parado, cambia el semáforo y dos personas se atraviesan con el semáforo en verde y yo tuve que frenar y casi me dan en la parte de atrás del vehículo. Yo me eché a reír y le digo, oye Señor, ten misericordia. ¿Qué pasa si la persona pierde esa imagen de Dios en él? Baja el vidrio, insulta. Hemos visto personas se bajan de un vehículo a pelear. ¿Por qué pasa esto? Porque la imagen precisamente, Cristo en nosotros, es como ese es un río, es un fluir en nosotros. Paz, gozo, misericordia. Pero cuando el hombre pierde eso, que fue lo que pasó en el huerto, entonces el hombre, sus emociones empiezan a gobernar. Un ejemplo, la ira. Si yo no gobierno sobre la ira, si tú no gobiernas sobre la ira, tú bajas el vidrio y insultas. Si no gobernamos sobre la ira, nosotros vamos a dejar que eso que nosotros sentimos, porque ninguno de nosotros puede en algún momento decir, no, yo no siento ira. Fíjate que Pablo dice, aírate pero no peques. Quiere decir que podemos sentir en un momento, pero el problema no es que sintamos la ira. No dar a luz al... El problema es que gobernemos sobre la ira. Y cuando se pierde la imagen de Dios en el hombre, entonces es la ira gobernando, es el rencor gobernando, es el conflicto gobernando. ¿Y cómo hacemos para restaurar esa imagen que se perdió, pastor? Esa imagen perdida en el huerto, ¿cómo hacemos para recuperarla? Es un trabajo, por eso hablamos al principio de que la sanidad es espiritual, es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer, solo el Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros se restaura la imagen de Dios en nosotros? Cuando Cristo se revela a nosotros. Amén. Cuando se nos revela Cristo, la persona de Cristo, ahí la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Entonces nosotros empezamos a caminar y a manifestar esa naturaleza. Somos portadores de una simiente. Fíjese, pastor y queridos amigos, que la profecía fue, y pondré conflicto entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces es un conflicto de simientes. Y nosotros somos portadores de una simiente. ¿A dónde van las baterías de las tinieblas? A la simiente. Es decir, eso hasta trae sanidad. Porque tú dices, bueno, el problema no es por mí, no es porque yo sea la víctima. El problema es por la simiente que yo porto. Ahí es donde está el conflicto. Y ahí es donde nosotros entendemos y nos abre el entendimiento. Ok, yo sé que es por la simiente que porto. Y eso de alguna manera trae sanidad. Ejemplo, lo que pasó con José, ¿se acuerda? La historia de José, que José pasa por un proceso de sanidad en su vida. José fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, lo separan de su padre.
Y hay un momento en la Escritura precioso, cuando José, dice la Biblia, que se desnuda delante de sus hermanos, se presenta delante de sus hermanos. Y sus hermanos dirían, nada, este hombre nos va a quitar la cabeza. En contra de nosotros. Tenía el poder para hacerlo. Sí. Y cuando este hombre le dice, hermanos, tengan paz. Todo lo que pasó fue Dios que lo permitió. Sí. Entonces, Poderoso. tú dices, wow, o sea, no fue culpa de sus hermanos, Dios lo permitió a causa del propósito que tenía José. Entonces, probablemente, querido amigo, tú has pasado por circunstancias en tu vida y tú me dirás, pastor, me está doliendo. Usted no sabe cómo me ha dolido, usted no sabe lo que me han hecho. Pero yo te quiero decir algo, tal vez Dios está permitiendo eso a causa del propósito que tiene en tu vida. Entonces, no veas a esa persona como el enemigo. Velo como el objetivo, el vehículo que Dios está usando para encaminarte a su propósito. Amén, amén, así es. Entonces, qué bello esto, porque recuperar la imagen es restaurarla en nuestras vidas, es vital, es necesario. Solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, Amén. a través de la palabra que se suelta por medio de cada semilla que está escrita en la palabra para que haga el trabajo en nosotros, porque yo creo fielmente que la palabra, que es espíritu, ¿verdad?, es la que va a separar y va a poder, como quien dice, establecer lo que es lo del espíritu al espíritu. Correcto. Y nos va a permitir poder sanar heridas, nos va a permitir ser libres del rechazo, nos va a permitir ser libres también del rencor, de la rabia, nos va a permitir también dar paso y lugar al perdón, ¿sí? Así. Entonces, qué bello es y qué importante es entonces recuperar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Amén. Hay algo importante ahí, pastora, y es que de repente eso lo podemos tocar en otros desafíos, si el Señor lo permite, y es que cuando se restaura la imagen de Dios en nosotros, esa imagen crea unos anillos de seguridad en nuestra alma, que tiene que ver con los 7 espíritus de Dios. Esos anillos de seguridad, su función es ser un sistema inmune a nuestra alma. Así como tenemos un sistema inmune natural que es afectado por una mala alimentación, por un mal descanso, por emociones disfuncionales en nosotros, y eso baja nuestras defensas y somos propensos a virus, a bacterias. La imagen de Dios en nosotros, es decir, la persona de Cristo en nosotros, dice Apocalipsis que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Crea 7 anillos de seguridad. Crea ese sistema inmune alrededor del alma. ¿Cuál es la función principal de las tinieblas? Quebrar ese anillo de seguridad. Y al hacerlo, nuestro sistema inmune espiritual baja y somos propensos a manifestar emociones disfuncionales, emociones que van a dañar en vez de edificar. Tremendo, porque estos anillos de seguridad que usted nos está conversando, pastor, es a lo largo de todo nuestro transitar que las tinieblas comienzan como a bombardear, ¿cierto? Correcto. Comienzan a generar argumentos para que estos anillos no se formen, esto Correcto. no se establezca en la vida de una persona y se pierda la imagen de nuestro Señor. ¿Cómo sucede eso, pastor? Se pierde la imagen. Un ejemplo, definición de sanidad, entre muchas que podemos sacar, es restaurar los anillos de seguridad en el hombre. O dicho de otra manera, con la ayuda del Espíritu Santo, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Sí, que tiene que ver con los anillos. ¿Cómo puede suceder esto? Hay un anillo de seguridad que es la identidad. La identidad. ¿Qué rompe el enemigo? ¿Qué es lo primero que trata de romper en un hogar? La identidad. En un hogar, ¿quién da la identidad? Papá. El papá da la identidad. Cuando ese anillo de seguridad se rompe, nosotros podemos ver hijos que se levantan con conflictos emocionales muy fuertes, como rechazo, como abandono. Eso los hace ser disfuncionales en la sociedad. ¿Cuál es el origen espiritual allí? Que se rompió el anillo de identidad en el hogar. Porque esos anillos del alma también rodean espiritualmente anillos de seguridad en nuestro hogar. Nuestro hogar es un huerto. Amén. Así tal como Adán y Eva.
Ellos estaban en un hogar, en su casa. Y el huerto fue afectado. ¿Qué lo afectó? La voz de la serpiente. Entonces, ¿cómo se afectan los anillos? Comienza por escuchar una voz, que indudablemente no es la voz del Espíritu de Dios. Entonces, fíjese, pastor, cuando una imagen, la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen de nuestro Señor Jesucristo, no es restaurada en una persona, evidentemente esa persona está sin identidad, esa persona está como perdida, está como distorsionada, o sea, es como estar y no estar, es como ser y no ser. Entonces, cuénteme, ¿qué vive, qué experimenta una persona cuando la identidad, cuando esa imagen de nuestro Señor no ha sido restaurada? ¿Qué experimenta? Puede experimentar una desconexión total, puede experimentar reacciones que en el fondo la persona sabe que no está bien. Ejemplo, ¿qué pasa con las personas que nos están viendo y tienes problemas muy fuertes de ira? ¿Por qué le contestas a tu esposo así? ¿Por qué le contestas a tu esposa así? ¿Por qué maltratas a tus hijos? En el fondo tú sabes que no hiciste bien, pero te preguntas, pastor, no sé cómo hacer. No sé por qué reacciono así. Entonces la pregunta que cabe es, ¿por qué la ira? Y al principio hablamos que lo espiritual, ¿verdad? La sanidad espiritual. Una de las manifestaciones de la ira en una persona incontrolable, porque hablábamos que podemos experimentar ira, somos seres humanos, pero estoy hablando de una ira incontrolable, es el abandono. Porque la persona crece con un sentimiento de frustración y de injusticia. Fue injusto lo que me pasó. ¿Por qué papá o por qué mamá me abandonó? Entonces eso va creando en la persona ese sentimiento de frustración y la ira es un mecanismo de defensa para ella. ¿Por qué? Porque tiende a no mostrarse vulnerable. Y aquellos que hemos conocido al Señor somos vulnerables. Yo recuerdo a mi ejemplo que mi papá me abandonó, mi verdadero padre. Y apareció en mi vida una persona que terminó siendo mi papá. Y yo le dije, un niño de 4 años, imagínese usted un niño de 4 años, y le dijo a esta persona, ¿tú quieres ser mi papá? Porque yo no tenía papá. Yo conocí a mi verdadero padre a los 7 años. Resulta que en mi transitar en la vida antes de conocer a Cristo, y aún después de conocer a Cristo, años después, yo era una persona iracunda. Me gobernaba la ira. Todo me daba rabia. Yo no aceptaba un no por respuesta. Era intolerante. Era dictador. Pero ¿cuál era el origen de eso? El abandono de mi papá. Entonces eso creaba en mí ese sentimiento de frustración y al mismo tiempo de ira. Porque yo sentía que la vida había sido injusta conmigo. Y si tú me estás viendo y tú no tienes respuesta a esa ira, necesitas tener un encuentro con el Espíritu Santo. Necesitas decirle a Él que puede entrar en las cámaras profundas de tu alma. Porque hablábamos de que el antiguo pacto es una fotocopia. Y cuando nosotros estudiamos el tabernáculo en el antiguo pacto, desde la luz, no desde la sombra, nos podemos dar cuenta que ahí hay diseños de sanidad. Un ejemplo, en la parte donde los sacerdotes guardaban en los tabernáculos las cámaras, los diezmos, que eran los alimentos, guardaban las cosas sagradas. Eso es una copia de cómo está diseñada nuestra alma. Y nosotros tenemos cámaras dentro de nuestra alma. Es decir, lugares allí que los psicólogos hablan del subconsciente, consciente y subconsciente. En el subconsciente hay cámaras en el mundo espiritual, donde ahí está guardado todo lo que nosotros hemos aprendido desde que nacemos hasta que morimos. Sí. Eso los psicólogos lo llaman la plataforma de creencias. Cuando esa plataforma de creencias de alguna manera se distorsiona, entonces nosotros empezamos a experimentar situaciones, reaccionamos de manera que nosotros decimos,
pero ¿por qué reacciona así? Un ejemplo, ¿por qué tú que me ves, si alguien no te llama el día de tu cumpleaños, no te llamó, se olvidó o estaba ocupado, y tú te vas a sentir triste, deprimido, te vas a sentir que nadie te quiere, te vas a sentir que tú no vales nada? ¿Por qué pasa eso? Por el rechazo. Entonces, el rechazo hace que la persona experimente eso. Y no fuimos diseñados así. Pero las tinieblas cargaron sus baterías y crearon una fisura a nivel del alma. Eso los psicólogos lo llaman heridas emocionales o conflictos emocionales. Así es. Entonces, probablemente, señora, mujer que me estás viendo, tú no le quieres contestar a tu esposo así. Tú no quieres reaccionar con tus hijos así. Quieres tener el control, quieres que todo se haga como tú dices. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque o hubo abandono en tu vida o hubo rechazo en ti. Entonces esas dos heridas emocionales han quebrado tu ser interior. Hay un cortocircuito en tu vida. Y tú sabes que no quieres hacer eso, pero terminas haciéndolo. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué, mi querido amigo o amiga? Porque no hay algo resuelto en nosotros. Y eso nos hace ser así. Yo estaba conversando con una persona y esa conversación me llevó mucho a reflexión. Y esta persona me hablaba sobre el poder de la luz. Y me decía, ¿qué pasa si tu hijo no hace lo que tú dices? Llegan los hijos, de alguna manera tú los educas, pero llega un momento a cierta edad que ya el hijo es adulto, ya el hijo decide, se independiza. ¿Y qué pasa si nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos? Dejan de ser hijos, los dejamos de amar. ¿Cómo es Dios con nosotros? Si nosotros nos equivocamos, Dios nos deja de amar. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Entonces, a veces no podemos experimentar eso en nosotros. Ese nivel de luz, ese nivel de amor, sencillamente porque hay ataduras en nuestra alma, hay heridas en nuestra alma no resueltas. Entonces la pregunta que cabe, pastora, pero si llegué a Cristo, si conocí a Cristo, si voy a la iglesia, si sirvo en la iglesia, pero es que en esa cámara, en ese lugar de tu alma, tú le pusiste al Espíritu de Dios como un stop. Sí, mira, esta área te la entrego, pero esta no. Yo me he conseguido con personas que han fracasado en el amor y no hay nada más fuerte que un fracaso, sea matrimonial o sea por de noviazgo, porque las personas de alguna manera se entregan promesas y descubrimos que, sobre todo en mujeres, hay mujeres que buscaban hombres mayores que ellos, enamoraban de hombres mayores. Y esto tiene un origen, y el origen es que esta mujer fue abandonada por su papá desde muy temprana edad. Y el papá da identidad, el papá da protección. Y esta mujer de alguna manera buscaba un papá. En vez de buscar un esposo, buscaba un papá. Y probablemente hay mujeres que nos están viendo, o hombres que buscan una mamá. Y es porque experimentaste un abandono. Experimentaste un abandono tal vez desde tu niñez, como en mi caso. Y solo el Espíritu de Dios pudo transformar, en mi caso, en mi vida, pudo sanar eso. A tal punto, pastora y mis queridos amigos, que yo una vez me senté con mi papá de sangre y le dije, papá, mira, yo te perdoné. ¡Wow! ¡Qué bello! Y él lloraba y le decía, pero no me pidas en este momento. Le estoy hablando de hace 15 años, 12 años atrás. No me pidas en este momento que yo te diga, te amo. Porque en mi corazón yo amo a mi otro papá. Fue mi papá. Me cuidó la fiebre, claro, me llevó al colegio. Al tanto de todas las cosas. Estuvo allí. Pero tú, te voy a decir ahorita, te quiero.
Y yo empecé a orarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero sentir amor por mi papá. Sigue sanando aquí. Y en ese proceso llegó un momento que hoy en día hablamos los dos. Y al hablar por teléfono le digo, papá, te amo. Y fíjese, pastor, que es como que ya el subconsciente ya pasa a ser consciente. Ya sé que sufrí esto, pero tengo un tiempo para restaurarlo, tengo la ayuda del Espíritu Santo, y, o sea, ya podemos identificar, y eso es lo que usted está conversando acerca de la luz. De la luz. De la luz, del poder de la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que comienza a resplandecer y comienza a alumbrar esas cámaras ocultas, y entramos entonces en ese proceso de sanidad. En ese proceso de sanidad. Porque esa es la sanidad, ser conscientes, cuando soy consciente. Es como cuando sentimos un síntoma en nuestro cuerpo. Fíjense un ejemplo, yo estaba hablando sobre la ira. Hablamos al principio de que la sanidad es espiritual. Amén. Hay un síntoma en nuestro cuerpo que la ciencia médica le dice hígado graso. Y el hígado graso se produce por la ingesta de harinas y de azúcar. El hígado graso de alguna manera afecta nuestras emociones. Pero desde lo espiritual, el hígado graso es una consecuencia de la ira excesiva en alguien. Una persona con hígado graso es una persona airada. Retomamos, ¿por qué airada? Un abandono de papá, de mamá, un abandono en el hogar de su cónyuge. Entonces, esas dos heridas emocionales hacen que la persona crezca airada. Es una persona, como decimos aquí en Venezuela, un fosforito. Entonces, eso hace que espiritualmente se manifieste en el hígado. ¿Por qué? Porque científicamente, médicamente, el hígado es el encargado muchas veces de generar emociones. Es decir, habíamos pensado que el corazón, sí, el corazón es una parte, pero el hígado también es una parte esencial de emociones. Entonces, cuando eso es afectado, fíjate, un síntoma natural. Hablamos, tocaste, pastora, y se tocó en el desafío anterior sobre un corazón roto. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿dónde está ubicado nuestro corazón? Y dice la Escritura, guarda tu corazón, mi corazón, su corazón, porque de él mana la vida. La vida. Entonces es la vida de Dios. Amén. Fluyendo en nosotros. Cuando hay esa herida, cuando hay una enfermedad en el alma, esa vida no puede fluir. Hay una interrupción. Hay una interrupción, un cortocircuito. Fíjate este caso. Voy a hablar de mi vida. Yo no podía experimentar y ver a Dios como un papá. Yo le decía a Dios todos los 72 nombres que se pueden decir en el hebreo. Yo le decía Yahweh, Jehová, Yohevahé, todo el que usted quiera nombrar. Pero dentro de mi corazón yo no decía papá. ¿Por qué? Porque yo estaba fracturado. Mi alma estaba fracturada. Y le estoy hablando ya yo siendo cristiano. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo su alma se restauró? Cuando tuve un encuentro genuino con Él, cuando yo saqué mi bandera blanca. Yo recuerdo que yo le dije en un momento de mi vida, a Él le dije, ¿sabes qué? Quiero soltar mi orgullo. Ya no quiero tener orgullo. Yo necesito conocerte. Y allí, en un proceso en mi vida, donde yo le reclamaba a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué era aquello? Y probablemente tú nos estás viendo y le has reclamado a Dios, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me rechazó? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me hirió? Yo le hice lo mismo a Dios. ¿Y sabe qué me respondió el Señor? Me dijo, yo permití eso para traerte a mí, para que me conocieras como tu Padre. Y eso me quebró. Y yo pude empezar a experimentar a Dios como un Padre. Entonces ya mi oración no era, tú eres el Shaddai, tú eres el Elohim, tú eres el Eloia. No, mi oración era, tú eres mi papá. Amén.
Y eso me permitió ser un mejor papá, aunque no soy papá biológico, pero los hijos de mi esposa los considero como mis hijos. Y me permitió ser un mejor papá. Me permitió ser un mejor esposo. Me permitió ser un mejor amigo. Entonces tú nos estás viendo y tal vez te estoy soltando tics. El por qué no eres un mejor papá. El por qué no eres una mejor mamá, el por qué no eres un mejor hijo, el por qué no eres un mejor amigo, el por qué tantos conflictos, el por qué tú sientes que el mundo está contra ti, que tú sientes que la cosa es contigo, que tú sientes que cuando los pastores están predicando tú dices, eso lo dice porque es por mí, porque el pastor me tiene rabia, porque el pastor... ¿Sabes por qué experimentas eso? Porque hay un alma fracturada, hay un alma enferma que necesita que la luz de Dios, que está dentro de ti, no Amén. fuera, está Así dentro de es. ti, pueda expandirse Amén. y pueda correr esos velos y tú puedas decir, yo necesito esto. Por eso es que la sanidad es un tema espiritual. Por eso es necesario que podamos entender que sin la ayuda del Espíritu de Dios es imposible que nosotros podamos experimentar una genuina sanidad, mi querida pastora. Pastor, gracias por compartir este testimonio, parte de su testimonio, porque sé que son muchas las vivencias que todos tenemos con el Señor, porque el Señor no se queda, como quien dice, todo lo va a restaurar completamente. Así que estamos agradecidos porque sé que este testimonio, tú te pudiste haber sentido identificado con él y ver cómo el Señor va trabajando en esto de la sanidad espiritual, cómo el Señor va haciendo poco a poco, va añadiendo para que seamos libres, ¿verdad, pastor? Claro. Y podamos experimentar lo que es estar plenos en el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así que no quisiera despedirme, pastor, sin que antes pudiéramos levantar una oración. Le invito a que usted haga una oración y te invito a que allí desde tu casa puedas levantar tus manos, que se apague todo ese ruido que pueda estar ahorita orbitando a tu alrededor y puedas conectar con el Espíritu y con esta oración que nuestro amado pastor Javier va a levantar en esta hora. Gracias, pastora. Sí, antes de orar, quiero decirte que nadie está exento a pasar por lo que muchos de nosotros hemos pasado. Y eso es porque hay un propósito en eso. Pero lo importante es que necesitamos que tú te rindas. Y de hecho quiero orar por eso. Yo quiero que tú puedas rendirte allí donde estás. Tú puedas simplemente saca esa bandera blanca. Saca la bandera blanca y ríndete. Y yo quiero orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo oro en esta noche para que seas tú. Sin ti esto no lo podemos hacer. Yo oro por cada persona que nos está viendo, para que Espíritu Santo, tú puedas entrar en las profundidades de su alma. Yo te quiero invitar a ti, amigo, amiga, que estás allí, y digas, Espíritu Santo, te abro las cámaras de mi alma. Te doy permiso para obrar aquí. Quiero que tu luz alumbre mi ser. Quiero que tú alumbres todo lo que internamente no puede estar alineado a ti. Y esto es, querido amiga, algo que es entre tú y el Espíritu Santo. Y yo oro en esta noche para que el Espíritu de Dios pueda ministrar lo profundo de tu vida. Y en el nombre de Jesucristo puedan caer velos de tu mente y de tu corazón. Y esa luz que está dentro de ti, en la persona de su Hijo, pueda empezar a expandirse, pueda empezar a crecer y pueda alumbrarte toda tiniebla, pueda alumbrar todo lo que no pertenece a la vida del Señor en ti. Es necesario que tú digas en esta hora, Señor, yo me rindo a ti. Yo te abro todo mi ser. Así es. Para que tú puedas penetrar
aún más profundo. Hoy te abro esa puerta. ¿Sabes? El Señor Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre esa puerta, yo entraré en él y cenaré. Esa puerta es tu corazón. Hoy decide abrir esa puerta y decirle, Señor, quiero que entres. Quiero rendirte esas áreas que me ha costado muchísimo. Hoy, Señor, hoy me entrego a ti. Y en el nombre de Jesucristo yo declaro que el Espíritu Santo empieza a obrar fuertemente en tu corazón, en tu vida. Señor, y declaro tu luz. Declaro que he soltado un espíritu de revelación, que pueda tu luz confrontar en amor para que pueda haber cambios profundos, radicales en cada uno de aquellos que nos están viendo. Espíritu Santo, obra en cada uno de ellos, en cada mujer, en cada hombre, en cada joven, en cada jovencito, en cada niño y niña. Porque no podemos hacer esto sin tu intervención. Así es. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer, amigo, a partir de ahora? Vas a empezar a pedirle al Espíritu Santo, muéstrame. Necesito ver la raíz. Amén. Y probablemente en los próximos desafíos tú vas a tener un entendimiento de cuál es el área afectada allí en tu alma, cuál es esa raíz que ha hecho que tú puedas reaccionar y comportarte de esa manera. Así que queremos bendecirte, quiero bendecirte y declarar que se empieza a manifestar la vida del Hijo de Dios en ti. Amén. Que por el poder del Espíritu Santo la imagen de Dios en ti ha sido restaurada y manifestada en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, los amamos, los bendecimos con todo el amor de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Mis amados, nos despedimos para el próximo programa. Nuestra invitación es para que se conecten y podamos juntos profundizar en este tema de sanidad espiritual, que cada día, cada programa va a ser de gran bendición, que cada programa, desde ya lo creemos, va a permitirte caminar en total libertad en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, nos despedimos por esta cámara, estamos agradecidos, bendiciones para sus vidas, besos, bye. Shalom. El desafío apenas comienza. Esto no es un juego. Hoy el Señor te dice, Iglesia, despierta. El que ama conquista. Esta guerra ya está ganada.